Dos jóvenes gemelas siendo obligadas a jalar un tractor. Fue la escena más cruel y desgarradora que he visto en todos mis años manejando este tráiler. Y lo que hice aquel día, jamás me arrepentí. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves. Llevaba casi 7 horas seguidas en la carretera cuando el indicador de diésel empezó a parpadear. Tenía la garganta seca, la camisa pegada a la espalda por el sudor y la radio sonaba con un corrido norteño que ya ni escuchaba. Solo era ruido de fondo para que el silencio no se adueñara de la cabina. Regresaba de Monterrey con una carga de alimento para ganado, rumbo a un pueblito perdido en el interior de Zacatecas, de esos que casi no aparecen en el mapa. 3 días en el camino, durmiendo en la cabina, comiendo tortas frías en las gasolineras, la rutina de siempre. El sol de aquella tarde era del tipo que quema hasta el alma, incluso detrás del parabrisas. Sentía el calor subir del asfalto, haciendo que el aire temblara en la línea del horizonte. Olor a llanta caliente, a diésel, a tierra seca. El altiplano mexicano se extendía a los lados como una pintura deslavada. Pasto dorado, nopales, cercas de alambre que parecían no tener fin. Hacía 2 meses que había perdido a mi madre. Cáncer, rápido, sin aviso. Cuando me di cuenta, ya se había ido. No estuve ahí. Andaba justo en un viaje como este, quién sabe en qué carretera, cuando mi hermana me llamó llorando para decirme que regresara. Pero ya era tarde. Desde entonces, el camino se volvió más que trabajo. Se volvió escape. No quería quedarme en casa, viendo sus cosas, sintiendo el peso del silencio. Prefería el ruido del motor, el olor a grasa, la compañía de otros tráileros en los paraderos. Cualquier cosa era mejor que enfrentar el vacío que ella dejó. Me llamo Valentín, pero todos me dicen Val. 53 años, canas, panza de cerveza y cigarro. Divorciado hace más de 15. Mis hijos crecieron lejos. Me convertí en un contacto más en sus teléfonos. Un feliz cumpleaños por WhatsApp y un ¿todo bien, papá? De vez en cuando. Nada más. La carretera era todo lo que me quedaba. Pasé por un caserío con una tiendita vieja, 2 casas pintadas de azul y un perro flaco durmiendo bajo la sombra de un mezquite. Ningún movimiento. Parecía que el calor había derretido hasta las ganas de vivir de ese lugar. Decidí avanzar unos 20 kilómetros más hasta el siguiente parador. Tenía que cargar combustible, comer algo y descansar antes de llegar al destino. El cuerpo ya se quejaba. Me dolía la espalda, el cuello estaba rígido y los ojos ardían de tanto mantenerlos abiertos. Fue entonces cuando vi el letrero torcido a la orilla del camino. Rancho Santa Cruz, 8 kilómetros. Pensé en desviarme por ahí. A veces los rancheros vendían diésel más barato, directo del tanque. Me podía ahorrar unos pesos. Y con cómo estaban las cosas, cada peso contaba. Miré el reloj, 5:30 de la tarde. Aún daba tiempo. Giré el volante y me metí al camino de tierra. El polvo se levantó enseguida cubriéndolo todo. El tráiler vibraba entre piedras y hoyos. Bajé la ventana y el viento caliente entró con olor a zacate seco y estiércol. Avancé despacio, en segunda. No había letreros ni señal alguna. Solo el camino angosto y el monte a los lados. De vez en cuando, un poste de cerca podrido, amarrado con alambre oxidado. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Las chicharras cantaban tan fuerte que parecía que el sonido venía de adentro de la cabeza. Fue cuando las vi. En medio de aquel camino polvoriento, bajo el sol que partía la tierra, 2 mujeres jalaban un tractor viejo. Jalaban de verdad, con cuerdas amarradas a la cintura, como si fueran animales. Parpadeé. Pensé que era una ilusión del cansancio, pero no. Eran reales. 2 jóvenes gemelas, idénticas, delgadas, quemadas por el sol, con la ropa rota y llena de polvo. El cabello negro pegado al rostro por el sudor, las piernas temblorosas,
los brazos tensos, las manos en carne viva, sosteniendo las cuerdas. Cada paso era una tortura. Una tropezó y cayó de rodillas, pero la otra la sostuvo, intentando levantarla sin detenerse. No podían parar. Detrás de ellas caminaba un hombre, bajo, ancho de hombros, con sombrero de cuero y camisa abierta. En la mano derecha, un látigo. No corría, no gritaba, solo las seguía, con la expresión de quien ya está acostumbrado a eso. De vez en cuando hacía chasquear el látigo en el aire. El sonido cortaba el silencio como un disparo. «¡Ándale, flojas! Si no llegan antes de que oscurezca, duermen con los cerdos», gritó, escupiendo al suelo. La que había caído se levantó temblando y volvió a jalar. Detuve el tráiler. Apagué el motor. Me quedé sentado, con las manos aferradas al volante, intentando procesar lo que estaba viendo. No podía ser real, pero lo era. Las dos ni siquiera me miraron. Solo siguieron jalando, como si ya hubieran aprendido a no esperar ayuda de nadie. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Las manos me sudaban frío, la boca seca. Por un segundo, solo un segundo, pensé en retroceder y marcharme. No era mi problema. Tenía carga que entregar, tiempo que cumplir, cuentas que pagar. Pero entonces una de ellas levantó la cabeza. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. No había odio en sus ojos, ni siquiera miedo, solo un cansancio tan profundo que parecía no tener fondo. Abrí la puerta y bajé. El sol me quemaba el rostro. El polvo se pegaba en la garganta. El hombre me miró con desprecio. «¿Qué quiere, trailero?», gruñó. Respiré hondo. Intenté controlar el temblor en mi voz. «¿Qué está haciendo con ellas?». Soltó una carcajada seca, echando la cabeza hacia atrás. «¿Qué no ve? Les estoy enseñando a trabajar. Ya se les acabó el comer de gratis». Miré a las muchachas. Habían parado, respirando con dificultad. Una tenía sangre corriendo por la pierna. La otra sostenía la cuerda con tanta fuerza que los dedos se habían puesto blancos. «¿Son sus hijas?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y qué? Mientras vivan bajo mi techo, hacen lo que yo diga». Escupió de nuevo y apuntó el látigo hacia mí. «Ahora quítese antes de que lo ponga a jalar junto con ellas». El viento se detuvo. El canto de las chicharras se volvió distante, y en ese silencio pesado tomé una decisión. No me iba a ir. Me quedé allí, sintiendo el sol arderme la nuca y el corazón golpear desacompasado. El hombre me miraba con una sonrisa torcida, moviendo el látigo lentamente, como avisando que no era juego. Las gemelas seguían con las cuerdas atadas a la cintura, el cuerpo encorvado, la mirada fija en el suelo. No se atrevían a moverse, ni siquiera a respirar fuerte. Yo había visto muchas cosas feas en la carretera, choques, peleas, muertes, pero nunca algo tan inhumano. Tragué saliva y di un paso al frente. «Suéltelas», dije. La voz me temblaba. El hombre frunció el ceño y dio 2 pasos hacia mí. Era más bajo, pero tenía ese aire de quien jamás ha sido contradicho. No me escuchó, ¿verdad? Le dije que se largue de mi tierra. Escupió cerca de mi bota. «Estas son mis hijas, y si quiero las hago jalar el arado con los dientes, ¿entendido?». Sentí la sangre hervir. No soy hombre de pleitos, pero algo dentro de mí se rompió. «Ellas no son animales», le grité. «Aquí sí lo son», respondió golpeándose el pecho. «Aquí el que no trabaja no come, y estas comen mucho y trabajan poco». Miré a las chicas de nuevo. Una levantó el rostro. Ojos hinchados, labios partidos, rostro cubierto de sudor y polvo. Me miró como pidiendo algo que ni ella sabía qué era. Quizá compasión, o valor, o solo un respiro. Saqué mi celular del bolsillo, me temblaban las manos, pero logré desbloquearlo. Apunté la cámara hacia él y presioné grabar. «Ya está grabado», le dije, intentando sonar más firme de lo que estaba. «Esto es delito, trabajo forzado, maltrato. Va a ir a la cárcel».
Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Los ojos se llenaron de furia. «¿Ah, sí?», gruñó levantando el látigo. «Pues te voy a romper ese teléfono y la cara también». El latigazo me dio en el hombro izquierdo. El dolor fue inmediato, como si me quemaran con hierro caliente. Grité. Casi solté el celular, pero no lo hice. Lo sostuve firme, con los dientes apretados, sintiendo la sangre correr por dentro de la camisa. «¡Borra eso!», gritó. «No», respondí temblando, pero sin moverme. «No lo voy a borrar». Se detuvo. Me miró con cara de loco. Y quizá lo estaba. Quizá era el cansancio, la culpa o el recuerdo de no haber estado cuando mi madre murió, pero sabía que no podía dar la espalda. «¿Quieres morir?», me amenazó. «Si es necesario», le contesté. «Pero ellas se van a ir de aquí». El silencio que siguió fue mortal. Me miraba con odio, respirando fuerte, la mano temblando en el mango del látigo. Estaba decidiendo. Entonces escuché el ruido de un motor. Volteé. Un tráiler rojo se acercaba levantando polvo. Tocó la bocina 2 veces y se detuvo detrás del mío. Bajó un hombre grande, de barba gris y gorra sucia. Vio toda la escena, las muchachas, el tractor, el hombre del látigo, yo con el celular y la camisa ensangrentada. Lo entendió al instante. «¿Qué demonios pasa aquí?», preguntó con voz grave. «No es tu asunto», dijo el del látigo, pero ya no sonaba tan seguro. El otro tráilero sacó su celular. «Ahora sí lo es», dijo, apuntando la cámara. «Si tocas a este hombre, te llevo arrastrando hasta la comandancia». El alivio me hizo flaquear las piernas. Ya no estaba solo. El tipo del látigo nos miró, luego miró a las gemelas. Sabía que había perdido. «Se van a arrepentir», murmuró, retrocediendo. «Todos se van a arrepentir». Dio media vuelta y se fue maldiciendo entre dientes. Corrí hacia las jóvenes. «Ya está bien, ya pasó», les dije cortando las cuerdas con mi navaja. Cayeron, literalmente. Las piernas ya no las sostenían. Lloraban sin sonido, temblando entero el cuerpo. Les puse mi chaqueta sobre los hombros. El otro tráilero les ofreció agua. «Despacio, hijas, despacio». Bebieron como si no hubieran probado agua en días. Luego se abrazaron, llorando con un dolor que partía el alma. Me arrodillé frente a ellas. «¿Cómo se llaman?», pregunté. La que estaba más cerca levantó el rostro. «María», dijo con voz quebrada. «Y ella es Ana». «María y Ana», repetí. «Están a salvo ahora. Nadie las va a volver a lastimar». «Lo prometo». Ana rompió en llanto otra vez. María la sostuvo fuerte. «Ya no podemos más», susurró. «Ya terminó», le respondí, apretando sus manos. «Ya terminó». El otro tráilero, que se presentó como Toño, sacó el teléfono. «Hay que llamar a la policía», dijo. «Ya lo hice», contesté, mostrando la llamada en curso. Nos quedamos ahí, los tres, en la tierra caliente, esperando. El sol se fue apagando, el cielo tornó rojo, luego violeta. Las chicharras volvieron a cantar. El tractor quedó tirado, con las cuerdas rotas, aún colgando del hierro oxidado. Y yo, Valentín, trailero que había pasado la vida huyendo, por primera vez sentí que había parado en el lugar correcto. Algunas rotas hasta la raíz. Las muñecas tenían marcas profundas de cuerda, rojas y moradas, algunas ya viejas, cicatrizadas, otras aún sangrando. Sentí un nudo en la garganta. «¿Desde cuándo?», pregunté, la voz más ronca de lo que quería. María levantó el rostro despacio. Sus ojos eran profundos, cansados, pero había una claridad allí que me sorprendió, una fuerza escondida debajo de tanto dolor. «Desde que nuestra mamá murió», dijo, casi en un susurro. «Hace 2 años». Ana bajó la cabeza y empezó a llorar de nuevo, en silencio. Las lágrimas caían directo al suelo, formando bolitas en el polvo. Ella era la única que lo controlaba. María continuó con la voz quebrada. «Cuando ella vivía, él le pegaba a ella, pero no a nosotras. Después de que se fue,
Empezó con nosotras. Cerré los ojos. Intenté controlar la rabia que subía, las ganas de volver allí y darle su merecido a ese hombre hasta que pidiera perdón. Pero sabía que no resolvería nada. La violencia no apaga la violencia. ¿Tienen otros parientes?, pregunté. ¿Alguien que pueda cuidar de ustedes? María negó con la cabeza. Solo él. Mi mamá no tenía familia, y la familia de él a nadie le importa. Ya intentamos pedirle ayuda al tío, pero dijo que era problema de papá, que teníamos que obedecer. ¿Y la escuela?, pregunté, sabiendo que la respuesta ya era obvia. ¿Estudian? Ella soltó una risa amarga, sin alegría. Dejamos de ir hace más de un año. Dijo que las mujeres no necesitan estudiar, que el lugar de la mujer es en el rancho, trabajando, que teníamos que pagar por la comida que comíamos. Sentí el pecho oprimirse de nuevo. 20 años. Parecían viejas por dentro a sus 20 años. La juventud les había sido robada a golpes de látigo y palabras venenosas. Dijo que éramos una carga. Ana habló, por primera vez, con la voz tan baja que apenas se podía escuchar. Que la mamá había muerto por nuestra culpa, que la habíamos matado de disgusto. «Eso no es verdad», dije, rápido, firme, sujetándole el hombro. ¿Escucharon? Eso no es verdad. Nada de lo que él dijo es verdad. Pero ella no me miró. Solo siguió llorando abrazada a su hermana, ambas formando un bloque de dolor que yo no sabía cómo reparar. Toniño se acercó, agachándose a nuestro lado. Tenía el rostro cansado, marcado por el sol y el camino, pero los ojos eran amables. «La policía ya viene», dijo. «Les volví a hablar. Dijeron que ya están cerca». «Gracias», dije. «De verdad, si no hubieras parado...» Él negó con la cabeza. «Cualquiera lo haría, pero yo sabía que no era verdad. Mucha gente seguiría de largo. Mucha gente fingiría no ver, porque es más fácil seguir el viaje que parar y enfrentar el mal. Yo mismo casi lo hice». Toniño ofreció más agua a las muchachas. Esta vez bebieron despacio, con más calma. María se limpió el rostro con la orilla de su blusa sucia y me miró. «Usted no tiene que quedarse aquí», dijo. «Ya le hemos quitado mucho tiempo». «No me voy a ningún lado», respondí. «Solo me iré de aquí cuando esté seguro de que están a salvo». Ella no dijo nada más, pero vi algo en sus ojos. Gratitud. La gratitud silenciosa de quien no está acostumbrado a recibir bondad. El cielo ya estaba casi oscuro cuando finalmente vi los faros de la patrulla subiendo el camino de terracería. Bajaron 2 policías, un hombre alto de bigote canoso y una mujer baja con cola de caballo. Se acercaron a nosotros con linternas en las manos. «Buenas noches», dijo el policía, observando toda la escena. «¿Quién llamó?» «Fui yo», respondí, levantándome. «Ricardo, trailero. Estaba pasando por aquí cuando vi a estas 2 muchachas siendo obligadas a jalar ese tractor de allá». Señalé el tractor abandonado. Su padre estaba con un látigo, golpeando, humillando. Lo grabé todo. La oficial se arrodilló frente a María y Ana, con voz suave. «¿Están heridas?» María asintió mostrando sus manos. La oficial hizo una mueca de dolor al ver las heridas. «Las vamos a llevar al hospital, ¿está bien? Y después van a necesitar rendir declaración. ¿Pueden hacerlo?» Las 2 se miraron. Ana parecía aterrorizada, pero María asintió de nuevo. «Podemos hacerlo». El oficial tomó mi celular y vio el video. Su expresión se fue volviendo cada vez más seria. Cuando terminó, me devolvió el aparato y negó con la cabeza. «Esto es grave, muy grave. Trabajo análogo a la esclavitud, maltrato, privación ilegal de la libertad. Este hombre va a responder penalmente. Nos amenazó», Toniño añadió. «Dijo que nos íbamos a arrepentir». «¿Dónde está él ahora?», preguntó la oficial. «Se fue a casa», respondí. «Subió por ese camino de allí. Debe ser la casona del rancho». El oficial habló por radio, pidiendo refuerzos. Luego me miró a mí y a Toniño.
Ustedes también van a necesitar ir a la delegación, a rendir declaración como testigos. Sin problema, dije. Iremos. La oficial ayudó a María y Ana a levantarse. Estaban tan débiles que apenas podían mantenerse de pie. Toniño y yo las sujetamos por los brazos, llevándolas despacio hasta la patrulla. Antes de subir al coche, María se detuvo y me miró. «Gracias», dijo, y esta vez la voz no tembló. «Usted nos salvó». Sentí un nudo en la garganta tan grande que no pude responder. Solo asentí, apretándole levemente el hombro. Entraron en la patrulla. A través del cristal, vi a Ana apoyar la cabeza en el hombro de María, cerrando los ojos. Las dos parecían tan pequeñas, tan frágiles, que era difícil creer que hubieran soportado tanto. La patrulla partió, levantando polvo, y desapareció en la curva del camino. Toniño y yo nos quedamos allí, parados, mirando el tractor abandonado y las cuerdas cortadas tiradas en el suelo. «Híjole», dijo Toniño quitándose la gorra y pasándose la mano por el rostro. «¡Qué cosa tan fuerte!». «Sí», fue todo lo que pude decir. «Hiciste lo correcto», continuó. «Mucha gente no tendría el valor». «Yo casi no lo tuve», admití. «Casi me voy». Él me miró de reojo. «Pero no te fuiste, y eso es lo que importa». Nos quedamos en silencio por un tiempo. El viento había parado. La noche estaba cálida, sofocante, llena de estrellas. A lo lejos, escuché el ladrido de un perro. «Voy a tener que irme», dijo Toniño, poniéndose la gorra de nuevo. «Tengo que llegar a Guadalajara todavía hoy. Pero cualquier cosa, llámame». Me dio su número. «Necesitamos gente buena en el camino». «Gracias, hermano», dije estrechándole la mano. «De corazón». Subió al camión, tocó el claxon 2 veces y se fue, dejando un rastro de polvo rojo en el aire. Me quedé solo. Miré mi camión, parado allí al lado. La carga atrás. El plazo apretado. La vida que había dejado en pausa para hacer lo correcto. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí vacío. Subí a la cabina. Encendí el motor y empecé a bajar el camino de terracería de regreso a la carretera. Pero antes de salir, di una última mirada por el espejo retrovisor. El tractor seguía allí, abandonado, las cuerdas cortadas balanceándose al viento. Un monumento de hierro oxidado para recordar que el mal existe, pero que no necesitamos aceptarlo en silencio. Pisé el acelerador y seguí adelante, rumbo a la delegación. Todavía quedaba mucho camino por delante, y ahora sabía que no podía parar. La delegación quedaba en un pueblo pequeño llamado Pátzcuaro, a unos 50 kilómetros de allí. Llegué casi a las 10 de la noche, cansado, con hambre y con el hombro palpitando donde el látigo me había pegado. El dolor era constante, como si me hubieran clavado agujas calientes bajo la piel. Pero ni le di importancia. Tenía cosas peores de qué preocuparme. El edificio de la delegación era viejo, con las paredes descascaradas y una puerta de cristal agrietado. Dentro, el aire acondicionado hacía un ruido de motor viejo, pero al menos aliviaba el calor. Había un olor a café recalentado, papel viejo y desinfectante barato. En la recepción, un policía joven, de uniforme arrugado, me recibió. «¿Usted es el trailero que llamó?», preguntó. «Soy Ricardo. La comandante ya lo está esperando. Puede pasar por allí». Señaló una puerta al fondo del pasillo. Seguí por el pasillo estrecho, pasando por algunas salas vacías y un bebedero que goteaba en el suelo. Llamé a la puerta y una voz de mujer me mandó entrar. La comandante era una mujer de unos 40 años, cabello corto, gafas y una expresión cansada de quien ya había visto demasiado. Estaba sentada detrás de una mesa llena de papeles y carpetas apiladas. Se levantó cuando me vio y extendió la mano. «Comandante Fernanda López, jefa de la delegación». La voz era firme, directa. «Usted debe ser Ricardo». «Así es». Estreché su mano. «Siéntese, por favor». Señaló una silla de plástico frente a la mesa.
Las muchachas ya rindieron declaración. Ahora necesito la suya. Me senté. Sentí el peso de todo el día cayendo sobre mí de golpe. La espalda me dolía, la cabeza me palpitaba y el hombro parecía estar ardiendo. «Usted está herido», dijo, dándose cuenta. «¿Necesita atención médica?» Después veo eso. Hice un gesto con la mano. «¿Cómo están ellas?» La comandante suspiró, quitándose las gafas y frotándose los ojos. Fueron llevadas al hospital municipal. Deshidratación, desnutrición, heridas múltiples en las manos y las muñecas, hematomas antiguos por todo el cuerpo. La doctora que las atendió dijo que estaban en un estado deplorable. Hizo una pausa, volviéndose a poner las gafas. «Pero van a sobrevivir». Cerré los ojos y respiré hondo. «Al menos eso». «¿Y su padre?», pregunté. «Ya mandé un equipo a buscarlo. Aún no han vuelto, pero no tardarán». Tomó una pluma y abrió un cuaderno. «Ahora cuénteme todo, desde el principio». Y yo conté. Conté sobre el viaje, sobre la decisión de desviarme por el camino de terracería, sobre el momento en que vi a las dos muchachas jalando el tractor. Conté sobre el hombre con el látigo, sobre las amenazas, sobre la latigada que recibí. Conté sobre Toniño, el otro trailero que paró a ayudar. Hablé sobre cómo corté las cuerdas y cómo nos quedamos esperando a que llegara la policía. Ella anotaba todo, sin interrumpirme. De vez en cuando hacía una pregunta. Me pedía que repitiera algún detalle. Cuando terminé, ella se quedó en silencio un momento mirando sus anotaciones. «Usted les salvó la vida», dijo, finalmente. «Si se hubiera ido, es muy probable que algo mucho peor hubiera pasado». Ellas contaron que su padre venía aumentando la violencia en las últimas semanas. Dijo que estaba cansado de mantener a dos vagabundas. Sentí la rabia volver, subiendo caliente por la garganta. «¿Qué clase de padre hace esto con sus propias hijas?», pregunté, más para mí que para ella. «Un monstruo», respondió sin dudar. «Pero desafortunadamente no es un caso aislado. Vemos esto más de lo que deberíamos, especialmente en zonas rurales, lejos de todo, donde nadie ve, nadie oye». Se levantó, fue hasta un archivo y tomó una carpeta. «Le voy a mostrar algo». Abrió la carpeta y me mostró fotos. Fotos de las manos de María y Ana. Primeros planos de las heridas, de los hematomas, de las marcas de cuerda. Esto es prueba de trabajo forzado, tortura continuada, privación ilegal de la libertad. Este hombre será acusado de varios delitos, y con el video que usted grabó, la condena es casi segura. Miré las fotos y sentí que se me revolvía el estómago. Las marcas eran demasiado profundas, demasiado antiguas. Aquello no había empezado ayer. «¿Hablaron algo sobre la madre?», pregunté. La comandante asintió, cerrando la carpeta. «Dijeron que la madre era golpeada regularmente por el marido. Murió hace 2 años, oficialmente de un ataque cardíaco. Pero las muchachas creen que fue de tanto golpear. Nunca denunciaron porque él amenazaba con matarlas a las 2 si abrían la boca». «Dios mío». «Pues sí», volvió a sentarse. «Después de que la madre murió, él transfirió toda la rabia a ellas. Empezó con insultos, luego golpes, después las obligó a trabajar en el rancho, sin descanso, sin salario, casi sin comida. Y cuando se quejaban, las golpeaban». «¿No intentaron huir?», pregunté. «Intentaron». La comandante hojeó el cuaderno de anotaciones. «Hace 6 meses. Tomaron un autobús a la ciudad. Pero él las descubrió, fue tras ellas, las arrastró de regreso. Después de eso, las encerró en la casa por 2 semanas. Sin luz, sin comida decente, solo agua y un pedazo de pan por día. Sentí ganas de vomitar. No era posible, no podía ser verdad, pero lo era. ¿Y nadie vio nada?», pregunté incrédulo. «¿Vecinos, parientes, nadie? El rancho está aislado».
El vecino más cercano vive a 5 kilómetros, e incluso si vieran, mucha gente prefiere no meterse. Tienen miedo, o creen que es problema de familia. Negué con la cabeza. No podía procesarlo. ¿Qué va a pasar con ellas ahora?, pregunté. Serán internadas en el hospital por algunos días, hasta que se recuperen. Después serán enviadas a un albergue temporal mientras procesamos al padre y resolvemos la situación legal. Son mayores de edad, así que no irán al DIF. Pero necesitarán acompañamiento psicológico, asistencia social, documentación. ¿Tienen documentos? No. Él les confiscó todo. INE, acta de nacimiento, carta de trabajo. Ellas ni saben dónde los guarda. Tendremos que solicitar segundas vías de todo. Me quedé en silencio, intentando absorber todo aquello. 2 vidas completamente destruidas. 2 muchachas que deberían estar en la universidad, saliendo con amigos, soñando con el futuro. En cambio, estaban jalando un tractor como animales de carga. Doctor Ricardo, la comandante me llamó sacándome de mis pensamientos. Sé que está cansado, pero necesito que firme la declaración y me pase el video que grabó. Puedo enviarlo a mi correo electrónico o transferirlo aquí mismo en la computadora. ¿Claro? Tomé el celular y transferí el archivo. Después firmé el papel que ella me entregó. Muchas gracias, de verdad. Se levantó y estrechó mi mano de nuevo. Si todo el mundo fuera como usted, no tendríamos tantos casos así. Sentí el peso de las palabras. No era un elogio. Era una triste constatación de cómo funcionaba el mundo. Cuando salí de la delegación, ya pasaba de medianoche. La ciudad estaba tranquila, solo algunos postes de luz encendidos y el sonido de grillos en el aire. Fui hasta el camión y me senté en la cabina, sin encender el motor. Solo me quedé allí, en la oscuridad, mirando la calle vacía. Pensé en mis hijas. ¿Sabrían ellas que su padre era capaz de hacer algo así? Me verían diferente si lo supieran. Pensé en mi madre, en lo orgullosa que se habría sentido de saber que paré para ayudar. Ella siempre decía que uno tenía que ser el cambio que quería ver en el mundo. Y yo siempre pensé que era una frase de almanaque, pero ahora entendía. Tomé el celular y llamé a mi hija mayor, Julia. Sonó 5 veces antes de que contestara con voz soñolienta. ¿Aló? ¿Papá? ¿Todo bien? Parecía preocupada. Sí, hija. Perdón por llamar tarde. Yo solo quería escuchar tu voz. Papá, ¿pasó algo? No, todo está bien. Solo quería decirte que te amo y que te extraño. Ella se quedó en silencio al otro lado. Luego soltó un suspiro. Yo también te amo, papá, y también te extraño. Voy a mejorar, ¿sí? Voy a ser un mejor padre. Papá, ya eres un buen padre. Solo eres distante. Lo sé. Y voy a cambiar eso. Lo prometo. Está bien. Ella soltó una risita. Ahora duerme, ve. Debes estar agotado. Iré. Buenas noches, hija. Buenas noches, papá. Colgué y me quedé mirando la pantalla del celular. La foto de fondo era ella de niña, sonriendo con sus dientes de leche faltantes. Guardé el celular en el bolsillo y apoyé la cabeza en el asiento. Hacía 2 años que mi madre había muerto, y yo aún no me había perdonado por no haber estado allí. Pero quizás, solo quizás, hoy había hecho algo que ella aprobaría, algo que valía la pena. Encendí el motor del camión y busqué una gasolinera o parador para pasar la noche. Encontré uno a unos 15 minutos de allí, iluminado y con algunos camiones estacionados. Paré, cerré las puertas con llave y me recosté en el colchón estrecho detrás del asiento. El sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de María y Ana. Veía las marcas en sus manos, veía el látigo cortando el aire. Y veía también el destello de esperanza en sus ojos cuando las cuerdas fueron cortadas. Fue eso lo que me hizo adormecer, la certeza de que por un día yo había sido la persona que debía ser.
Desperté con el sol dándome en el rostro y el ruido de camiones encendiéndose alrededor. Me dolía todo el cuerpo. El hombro donde el látigo me había pegado estaba hinchado y morado. Cuando intenté levantar el brazo, un punzazo recorrió hasta el cuello. Resoplé bajito y me senté despacio. Miré el celular. 6:30 de la mañana. Tenía 3 mensajes de mi hermana preguntando si estaba bien y una notificación de la comandante pidiéndome que pasara por allí más tarde para firmar algunos papeles más. Pero lo que más me llamó la atención fue un mensaje de un número desconocido. Señor Ricardo, aquí es la trabajadora social Carla, del Hospital Municipal de Pátzcuaro. Las muchachas María y Ana pidieron hablar con usted. Si puede, pase por aquí cuando tenga un tiempo. Gracias por todo lo que hizo. Sentí un apretón en el pecho. Ellas querían verme. Salí del camión, estirando la espalda y sintiendo cada músculo quejarse. Fui hasta el baño de la gasolinera. Me di una ducha rápida con el agua fría que caía débil de la vieja regadera. Me puse una camisa limpia que tenía en la mochila y compré un café con pan dulce en la cafetería. Mientras comía, pensé si debía ir de verdad. ¿Acaso me necesitaban allí? ¿O sería mejor dejarlas en paz, seguir mi vida, entregar la carga y volver al camino? Pero entonces recordé su mirada, su mano temblándome en la mía, la voz de María diciendo, «Gracias». No, tenía que ir. Terminé el café, tiré el vaso a la basura y subí al camión. El hospital quedaba en el centro del pueblo, a unos 20 minutos de allí. Llegué alrededor de las 8, cuando el movimiento aún estaba tranquilo. El edificio era pequeño, con las paredes pintadas de verde claro y un letrero descolorido en la entrada. Hospital Municipal Dr. José Pereira. Estacioné el camión en la calle, lejos de la entrada para no estorbar a las ambulancias, y entré. El olor a desinfectante y medicina me golpeó al instante. Había gente sentada en las sillas de plástico de la recepción esperando atención. Un niño lloraba en el regazo de su madre. Un hombre anciano tosía fuerte, sujetándose un pañuelo en la boca. Fui hasta el mostrador, donde una recepcionista joven, de gafas redondas, digitaba algo en la computadora. «Buenos días», dije. «Vine a visitar a 2 pacientes, María y Ana. No sé sus apellidos». Ella me miró, luego a la computadora. «¿Son las muchachas que llegaron anoche?» «Así es. Están en el área de observación. 2º piso». Señaló el elevador. «Pero usted va a necesitar hablar con la trabajadora social antes. Ya hablé con ella. Ella me mandó venir». «Ah, entonces está bien. Puede subir». Entré en el elevador apretado que tardó una eternidad en subir 2 pisos. Cuando las puertas se abrieron, vi un pasillo largo con paredes blancas y puertas numeradas a ambos lados. Al fondo, una mujer con bata azul sostenía una tabla con documentos y conversaba con una enfermera. Me acerqué. «Con permiso, ¿es usted Carla?» Ella se volteó. Era una mujer de unos 35 años, cabello recogido en un chongo, rostro cansado pero amable. «Soy. ¿Es usted Ricardo?» «Sí, soy yo. Gracias por venir». Ella me estrechó la mano con fuerza. «Las muchachas pidieron tanto hablar con usted que me pareció importante llamarle. No conocen a nadie más. No tienen amigos. No tienen familia cercana. Usted es la única persona en quien confían ahora». Sentí el peso de aquellas palabras. Yo, un extraño, era la única persona en quien confiaban. «¿Cómo están?», pregunté. «Físicamente, estables. Tratamos las heridas, les dimos suero, analgésicos y antibióticos. Comieron bien, durmieron un poco, pero emocionalmente», ella suspiró, «están destrozadas. Ana apenas puede hablar. Solo se queda mirando a la pared. María es un poco más fuerte, pero está aguantando todo por dentro. Necesitará mucho acompañamiento psicológico». «Entiendo. Lo llevaré con ellas, pero necesito pedirle una cosa». Carla me miró fijamente. «No haga promesas que no puede cumplir».
Estas muchachas ya han sido engañadas y lastimadas toda su vida. Si usted dice que va a ayudar, necesita ayudar de verdad. Tragué saliva. Ni siquiera sabía cómo ayudar. Yo era solo un trailero. No tenía dinero, no tenía influencia, no tenía casa propia. Pero asentí de todos modos. Haré lo que pueda. Ella me llevó hasta una puerta al final del pasillo y golpeó suavemente antes de abrir. El cuarto era pequeño, con 2 camas, una ventana con cortina beige y un ventilador de techo girando despacio. María y Ana estaban cada una en una cama, vistiendo batas de hospital. Sus manos estaban vendadas. Suero goteaba en un soporte al lado. Cuando me vieron, los ojos de María se llenaron de lágrimas. Intentó sentarse, pero Carla le pidió que se quedara acostada. «Calma, querida, aún estás débil». «Usted vino», María dijo con voz temblorosa. «Vine», respondí, acercándome despacio. «¿Cómo están?» Ana no respondió. Solo me miró, con los ojos hundidos y rojos, y volteó el rostro hacia la pared. «Ella no está pudiendo hablar mucho», María explicó. «Pero está mejor. Nosotras estamos mejor». Jugué una silla y me senté entre las 2 camas. Carla se quedó en la puerta observando. «Estuve preocupado por ustedes toda la noche», dije. «No pude dormir bien». «Nosotras tampoco», María admitió. «Cada vez que cerrábamos los ojos, creíamos que íbamos a despertar de vuelta allí, que todo había sido un sueño. No fue un sueño». La miré con firmeza. «Están a salvo ahora. Él no las va a tocar nunca más». «¿Lo detuvieron?», preguntó ella con voz baja. «Aún no lo sé, pero lo van a detener. Lo grabé todo, hay pruebas. Él va a responder ante la justicia». María respiró hondo, como si estuviera intentando creer. «Tenemos miedo de que se escape. Él conoce a todos en el pueblo, tiene amigos, tiene influencia. ¿Y si soborna a alguien?» «Eso no va a pasar», dije, a pesar de no tener ninguna certeza. «La comandante es seria. Ella no lo permitirá». Del otro lado, Ana empezó a llorar bajito. María estiró la mano, pero no consiguió alcanzar a su hermana. Me levanté, fui hasta la cama de Ana y sujeté su mano vendada con cuidado. «Ana, mírame». Ella volteó el rostro despacio, las lágrimas rodando. «Sé que es difícil creer, sé que pasaron por un infierno, pero se acabó. Él ya no tiene poder sobre ustedes. Dijo que no servimos para nada». Ana susurró, con voz quebrada. «Que somos una carga, que matamos a nuestra madre de disgusto». Sentí la rabia volver, quemándome en el pecho. Él mintió. Todo lo que dijo fue mentira. Ustedes no son una carga. No mataron a nadie. Él es el monstruo. Y ahora todo el mundo va a saberlo. Ana apretó mi mano con fuerza, a pesar de las vendas, y sollozó más fuerte. Me quedé allí sujetándole la mano hasta que se calmó un poco. Carla se acercó y me puso la mano en el hombro. «Voy a buscar agua para ellas. Ya vuelvo». Ella salió, dejando la puerta entreabierta. Volví a la silla y las miré. «¿Tienen algún plan?», pregunté. «¿Algún lugar a donde quieran ir cuando salgan de aquí?». María negó con la cabeza. «No tenemos nada. No tenemos dinero, no tenemos casa, no tenemos ropa. Todo lo que teníamos está ya en el rancho. Y no queremos volver allí nunca más». «No necesitarán. La trabajadora social las va a ayudar. Hay albergues, programas sociales, gente que puede dar una mano». «Pero después», María insistió, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No miedo a él, miedo al futuro. «Después de que salgamos del albergue, ¿qué hacemos? No sabemos hacer nada. No terminamos la escuela, no tenemos profesión, no tenemos experiencia». «Son jóvenes», dije. «Tienen toda la vida por delante. Pueden estudiar, pueden trabajar, pueden hacer lo que quieran». «¿Pero cómo?». Su voz subió un poco. «¿Cómo empezamos de cero?». No supe qué responder, porque ella tenía razón.
Habían perdido años, años de educación, de convivencia social, de desarrollo. ¿Cómo se recupera alguien de eso? No lo sé, admití. Pero les diré una cosa, son más fuertes de lo que imaginan. Sobrevivieron a lo que la mayoría de las personas no sobrevivirían. Y si lograron soportar aquello, pueden soportar cualquier cosa. María me miró por un largo tiempo. Después, por primera vez, esbozó algo parecido a una sonrisa. Débil, triste, pero una sonrisa. Usted es la primera persona que cree en nosotras. Y no seré la última, dije. Carla volvió con 2 botellitas de agua y ayudó a las muchachas a beber. Después me llamó fuera del cuarto. Gracias por venir, dijo. No tiene idea de lo mucho que esto significa para ellas. No hice nada del otro mundo. Sí lo hizo. Ella cruzó los brazos. La mayoría de la gente habría seguido de largo. Habría fingido no ver. Pero usted paró. Y ahora ellas tienen una oportunidad. ¿Qué pasará con ellas después de aquí? Serán internadas unos 3 días más. Después, irán al albergue Flor de Loto, aquí mismo en el pueblo. Allí tendrán cuarto, comida, acompañamiento psicológico y asistencia jurídica. Vamos a intentar rescatar sus documentos, inscribirlas en una escuela para que terminen la prepa y ver si conseguimos algún curso de capacitación. ¿Y el padre? Será arrestado tan pronto la justicia expida la orden. La comandante ya solicitó prisión preventiva. Él no tendrá cómo escapar. Asentí, sintiendo un poco de alivio. ¿Puedo volver a visitarlas? Claro, les encantará. Carla sonrió. Pero no necesita sentirse obligado, ¿eh? Ya hizo mucho. Lo sé. Pero quiero. Ella anotó la dirección del albergue en un papel y me lo entregó. Cualquier cosa me llama. Volví al cuarto solo para despedirme. María estaba durmiendo, pero Ana aún estaba despierta mirando al techo. Tendré que irme, dije bajito. Pero vuelvo, ¿está bien? Ella volteó la cabeza y me miró. ¿Lo promete? Lo prometo. Ella cerró los ojos y asintió. Salí del hospital con el corazón pesado, pero de alguna manera más ligero también, como si hubiera depositado parte de mi peso en aquellas 2 muchachas y ellas hubieran devuelto con esperanza. Subí al camión, encendí el motor y me quedé allí parado por algunos minutos, mirando la entrada del hospital. Pensé en todas las veces que pasé de largo por situaciones difíciles, todas las veces que fingí no ver, que fingí que no era problema mío, pero esta vez paré. Y eso hizo toda la diferencia. Pisé el acelerador y seguí adelante. Todavía tenía una carga que entregar. Pero ahora tenía algo más. Tenía un motivo. 3 días pasaron. 3 días en que no pude parar de pensar en María y Ana. Entregué la carga en el destino, tomé otra encomienda de regreso a Guadalajara, pero la cabeza estaba siempre allí, en aquel hospital, en aquel cuarto pequeño con 2 camas y un ventilador ruidoso. Todas las noches, antes de dormir, le enviaba un mensaje a Carla preguntando cómo estaban. Ella siempre respondía rápido, mejorando poco a poco, aún asustadas, pero comiendo bien. Hoy Ana habló un poco más. Buena señal. Al tercer día, recibí una llamada de la comandante. «Señor Ricardo, aquí es la comandante Fernanda». «Hola, comandante. ¿Pasó algo?» «Sí, logramos detener a su padre. Ayer por la tarde. Quería avisarle personalmente». Sentí un alivio tan grande que casi tuve que orillar el camión. «¿Se resistió?» «Intentó. Dijo que no teníamos autoridad, que todo era mentira de sus hijas, que él era un padre trabajador y honesto». Ella soltó una risa seca, sin humor. «Hasta que le mostramos el video». Ahí se quedó callado. «¿Y ahora?» «Ahora está en prisión preventiva. Va a responder por trabajo análogo a la esclavitud, tortura, privación ilegal de la libertad y maltrato. La pena puede llegar a 20 años. Y con las pruebas que tenemos, difícilmente se escapa».
Me quedé en silencio, procesando. 20 años. El hombre iba a pasar el resto de su vida útil en la cárcel. ¿Las muchachas ya lo saben?, pregunté. Aún no. Voy al hospital ahora a avisarles. Pensé que a usted le gustaría estar allí también. Estoy en Guadalajara ahora, pero puedo salir de aquí en media hora y llegar allí en unas 2 horas. Perfecto. Lo espero allí. Colgué y miré el reloj. 10:30 de la mañana. Si salía ahora, llegaría antes del mediodía. Llamé a mi jefe explicándole que me retrasaría con la próxima entrega por un problema personal. Él refunfuñó, pero me dejó. Pisé a fondo el acelerador y seguí directo a Pátzcuaro. Llegué al hospital a las 12:15. El sol estaba en lo alto, quemando el asfalto, y el calor era sofocante. Estacioné el camión en la misma plaza de antes y entré corriendo. Carla ya estaba en la recepción, conversando con la comandante. «Ricardo», Carla me hizo una señal. «Vino rápido, no me lo iba a perder». Me acerqué limpiándome el sudor de la frente. «¿Ellas saben que voy a subir?» «Saben, y están ansiosas». Subimos juntos por el elevador. La comandante llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. Carla me miró de reojo y susurró: «Ellas aún le tienen miedo, incluso sabiendo que está detenido. Ese tipo de trauma no desaparece de un día para otro». «Lo sé», respondí. Cuando entramos en el cuarto, María estaba sentada en la cama, con las piernas cruzadas, leyendo un libro que alguien le había dado. Ana estaba acostada, mirando por la ventana. Las dos voltearon cuando nos vieron. «Hola», María dijo, cerrando el libro. Su rostro estaba menos hinchado, las ojeras más pequeñas, pero el miedo aún estaba allí, en sus ojos. «Hola, muchachas», la comandante dijo, jalando una silla. «¿Puedo sentarme?» «Puede», María respondió. Ana solo asintió. La comandante abrió la carpeta y sacó algunos papeles. «Vine aquí hoy para darles una noticia importante». Hizo una pausa, mirándolas a las dos. «Su padre fue detenido ayer por la tarde. Está en la cárcel ahora y no saldrá tan pronto». El silencio que siguió fue denso. María se quedó inmóvil, como si se hubiera vuelto piedra. Ana volteó el rostro despacio, los ojos desorbitados, temblando. «¿Detenido?», María susurró. «¿De verdad?». «De verdad. Prisión preventiva. Él va a esperar el juicio tras las rejas. Y con las pruebas que tenemos, la condena es casi segura. Él va a pagar por todo lo que les hizo a ustedes». Ana empezó a llorar. No de tristeza, de alivio. Un llanto convulsivo, desesperado, como si lo hubiera contenido tanto tiempo que ahora no podía parar. María se levantó de la cama, aún temblorosa, y fue hasta su hermana, abrazándola con fuerza. «Se acabó, Ana. Se acabó». Carla se acercó, ofreciendo pañuelos de papel, pero las dos solo se quedaron allí, abrazadas, llorando juntas. Yo me quedé parado, con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. La comandante esperó a que se calmaran antes de continuar. «Hay una cosa más. Van a necesitar testificar en el juicio. No ahora, sino dentro de unos meses. Sé que es difícil, pero es importante. Su testimonio garantizará que él quede preso por el tiempo que merece». María se limpió el rostro con el dorso de la mano. «¿Tendremos que verlo de nuevo?» «Sí, pero él estará esposado, con seguridad alrededor. No podrá hacer nada, y ustedes tendrán apoyo psicológico antes, durante y después. Nadie las dejará solas». «Yo también estaré allí», dije sin pensarlo. «Si quieren, yo voy con ustedes». Las dos me miraron, María con sorpresa, Ana con esperanza. «¿Usted haría eso?», preguntó María. «Claro, prometí que ayudaría, y lo haré hasta el final». La comandante sonrió, guardando los papeles de nuevo en la carpeta. «Entonces está decidido. Cuando llegue el momento, avisaremos a todos». Se levantó. «Por ahora, enfóquense en recuperarse. Tienen toda una vida por delante».
Ella se despidió y salió. Carla se quedó un poco más, conversando sobre los próximos pasos, explicando que al día siguiente serían transferidas al albergue. Después ella también se fue, dejándome solo con las dos. Me senté en la silla entre las camas. ¿Cómo se sienten de verdad? María se encogió de hombros, aliviadas, asustadas, confundidas, todo al mismo tiempo. ¿Es normal?, dije. Han pasado por mucho. Llevará tiempo procesar todo. ¿Usted cree que podremos vivir una vida normal?, preguntó Ana, la voz aún débil, pero más firme que antes. Como casarnos, trabajar, ser felices. La miré e intenté elegir las palabras correctas. Creo que la felicidad no es algo que se encuentra hecho. Es algo que se construye, un día a la vez. Y sí, lo lograrán. Puede que no sea fácil, puede que haya días malos, pero lo lograrán. ¿Y si no podemos olvidar?, preguntó María. ¿Y si siempre recordamos lo que él hizo? Entonces aprenderán a vivir con los recuerdos, respondí. No los olvidarán, pero aprenderán que aquello no las define. Ustedes son más que lo que él hizo. Ustedes son María y Ana, y tienen el derecho de ser felices. Las dos se quedaron en silencio, absorbiendo las palabras. Después, María tomó el libro que estaba leyendo y me lo mostró. Carla me lo dio. Es sobre una mujer que lo perdió todo y reconstruyó su vida desde cero. Abrió en una página marcada. Hay una frase aquí que me gustó. La valentía no es no tener miedo, es tener miedo y continuar a pesar de ello. Sonreí. Es una buena frase. Estamos tratando de ser valientes, dijo ella, pero es difícil. Lo sé, pero ustedes ya son valientes, sobrevivieron, y ahora irán mucho más lejos aún. Pasamos una hora más conversando, sobre todo y sobre nada. Sobre cómo era su vida antes de que su madre muriera, sobre los sueños que tenían cuando eran niñas. María quería ser maestra, Ana quería ser veterinaria. Todavía pueden, dije. Terminarán la prepa, irán a la universidad, realizarán esos sueños. ¿Usted de verdad lo cree?, preguntó Ana. No lo creo, lo sé. Cuando salí del hospital ya eran casi las 4 de la tarde. El sol aún estaba fuerte, pero el calor había disminuido un poco. Bajé las escaleras en lugar de usar el elevador, necesitando el tiempo para pensar. Abajo, en la recepción, la comandante estaba conversando con un policía. Cuando me vio, me hizo una seña. «Ricardo, ¿puedo hablar contigo un segundo?» Claro. Ella me llevó a un rincón más reservado. Solo quería agradecerle de nuevo. Lo que usted hizo fue más allá de lo que la mayoría de las personas harían. Les dio una oportunidad a estas muchachas. Solo hice lo correcto. Precisamente. Ella me miró fijamente. Poca gente hace lo correcto hoy en día. Así que gracias. Salí de la recepción con aquellas palabras resonando en mi cabeza. Poca gente hace lo correcto. Era verdad. Y quizás yo había pasado toda mi vida siendo una de esas personas que no lo hacían. Siempre con prisa, siempre huyendo, siempre creyendo que no era mi problema. Pero ya no. Subí al camión y encendí el motor. Antes de salir, miré el hospital por el espejo retrovisor. Pensé en María y Ana allí dentro, durmiendo en camas limpias, con comida en el estómago y un futuro por delante. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho algo que realmente importaba. Pisé el acelerador y volví al camino. Pero ahora el camino ya no era fuga, era sendero. 2 semanas pasaron desde que María y Ana fueron transferidas al albergue Flor de Loto. 2 semanas en que rodé por la mitad del país, de la Ciudad de México a Monterrey, de Guadalajara a Puebla, pero siempre con la cabeza volviendo a ellas. Todas las noches, antes de dormir, le enviaba un mensaje a Carla preguntando cómo estaban. Y todas las noches ella respondía con paciencia, actualizándome sobre cada pequeño progreso. Hoy María sonrió viendo un pajarito en la ventana.
Ana comió sola por primera vez sin temblar. Las dos comenzaron las sesiones con la psicóloga. Eran conquistas pequeñas, pero que pesaban como victorias enormes. Cada paso de ellas era un milagro, considerando el infierno que habían vivido. Yo estaba regresando de una entrega en Querétaro cuando decidí hacer el desvío. Les había prometido que las visitaría en el albergue y yo no era hombre de romper promesas. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegué a Pátzcuaro. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El pueblo estaba tranquilo, con poca gente en las calles, perros durmiendo en las aceras. El albergue Flor de Loto quedaba en una calle residencial, lejos del centro. Era una casa grande, antigua, pintada de amarillo claro, con un jardín al frente lleno de flores de colores. Tenía un portón de hierro con un letrero discreto. Albergue Flor de Loto, institución de acogida. Estacioné el camión un poco más abajo y caminé hasta el portón. Toqué el timbre y esperé. Una mujer de unos 50 años, cabello canoso recogido en un chongo, vino a atender. Usaba un delantal floreado y tenía una sonrisa amable. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?» «Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo. Vine a visitar a las muchachas María y Ana». Carla me pasó la dirección. Su rostro se iluminó. «Ah, sí, el trailero. Hablan tanto de usted». Abrió el portón. «Pase, por favor. Yo soy doña Lourdes, coordinadora del albergue». Entré y ella cerró el portón detrás de mí. El jardín era bonito, bien cuidado, con rosas, margaritas y girasoles. Había un banco de madera debajo de un árbol frondoso y una hamaca atada entre dos troncos. La casa en sí era acogedora, con ventanas abiertas y cortinas blancas balanceándose con el viento. «¿Cuántas personas viven aquí?», pregunté mientras seguíamos hasta la puerta principal. «Por el momento tenemos 12 mujeres y 3 niños, todas en situación de vulnerabilidad. Algunas huyeron de relaciones abusivas, otras fueron rescatadas de trabajo forzado, como las muchachas». Abrió la puerta. «Es un trabajo difícil, pero gratificante». Entramos en una sala amplia, con sillones viejos pero limpios, una televisión en la pared y algunos estantes con libros y juegos. 2 mujeres estaban sentadas en el sillón viendo una telenovela, y un niño jugaba en el suelo con bloques de construcción. Me miraron con curiosidad, pero no dijeron nada. «Las muchachas están en su cuarto», doña Lourdes dijo. «Voy a llamarlas, puede sentarse allí». Señaló una silla cerca de la ventana. Me senté sintiendo el corazón latir más rápido. Estaba nervioso, aunque no sabía por qué. Quizás era miedo de encontrarlas peor, o quizás era la responsabilidad que sentía cada vez que pensaba en ellas. Oí pasos apresurados viniendo del pasillo, y entonces ellas aparecieron. María venía al frente, con un vestido sencillo azul claro que alguien debió haber donado, el cabello recogido en una cola de caballo. Ana venía justo detrás, usando una blusa blanca y pantalones de mezclilla, el cabello suelto sobre los hombros. Las dos estaban diferentes, más limpias, más saludables. Pero lo que más me llamó la atención fue el brillo en sus ojos, un brillo que no tenían antes. «¡Don Ricardo!». María corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Me levanté, sorprendido, y le devolví el abrazo. Ella estaba temblando un poco, pero era diferente. No era miedo, era emoción. «Hola, mija. ¿Cómo están?». Ana llegó más despacio, tímida, pero cuando extendió la mano para saludar, yo la jalé en un abrazo también. Se quedó rígida por un segundo, luego se relajó y escondió el rostro en mi hombro. «Estamos bien», María dijo cuando nos separamos. «Estamos tan bien. Puedo verlo». Sonreí, sintiendo los ojos arder. «Están diferentes». «Nos bañamos de verdad», Ana dijo bajito, casi avergonzada, «con jabón perfumado, y nos dieron ropa nueva y cepillo de dientes».
Su voz se quebró al final, como si aquellas cosas simples fueran tesoros inestimables, y quizás lo eran, para quien pasó años sin dignidad. «Siéntese aquí con nosotras», María dijo, jalando otra silla. «Cuéntenos cómo fue su semana». Nos sentamos los tres allí, cerca de la ventana, mientras la tarde caía afuera. Conté sobre los viajes, sobre los caminos que tomé, sobre un neumático que se pinchó en medio de la nada y cómo tuve que cambiarlo solo bajo un sol abrasador. Ellas escucharon todo con atención, como si mi vida mundana fuera lo más interesante del mundo. Después fue el turno de ellas de contar. «Empezamos a estudiar de nuevo», María dijo animada. «Doña Lourdes consiguió que nos inscribieran en una escuela aquí cerca. Vamos a empezar la próxima semana». «¿En serio? ¡Qué bueno!». Mi sonrisa era genuina. «¿Y cómo se sienten con eso?» «Con miedo», Ana admitió. «Dejamos de ir hace tanto tiempo. ¿Y si no podemos seguir el ritmo? ¿Y si los otros alumnos se ríen de nosotras?» «Nadie se va a reír», dije firme. «E incluso si alguien se ríe, a ustedes no les importa. Son más fuertes que cualquiera en esa escuela. Sobrevivieron a lo que la mayoría ni se imagina». La psicóloga dijo lo mismo. María dijo que tenemos que dejar de sentir vergüenza de lo que pasó, que no fue culpa nuestra. «Y no lo fue», repetí. «Nunca lo fue». Ana se miró las propias manos, aún con algunas cicatrices de las cuerdas. «Es difícil creer eso», susurró. «Escuchamos tantas veces que era nuestra culpa, que éramos inútiles, que no servíamos para nada. A veces aún lo creemos. Llevará tiempo», dije, «pero lo lograrán. Y yo estaré aquí para recordarles siempre que lo olviden». María me miró con aquellos ojos castaños, llenos de gratitud. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «¿Por qué a usted le importamos tanto?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por un momento, intentando encontrar la respuesta correcta. «Porque ustedes lo merecen», dije finalmente. «Porque todo el mundo merece tener a alguien a quien le importe. Y porque...» hilité. «Porque pasé mucho tiempo de mi vida sin importarme, fingiendo que los problemas de los demás no eran míos. Y cuando mi madre murió y yo no estuve allí, me di cuenta de que había perdido demasiado tiempo. Entonces ahora, cuando veo a alguien necesitando ayuda, me detengo. No importa lo que cueste». Las dos se quedaron en silencio, absorbiendo mis palabras. Después María tomó mi mano y la apretó. «Nunca olvidaremos lo que usted hizo. Nunca». Sentí aquel nudo en la garganta de nuevo. Carraspeé y cambié de tema rápidamente. «¿Y Ana? ¿Cómo le va con la terapia?». Ana se encogió de hombros. «Difícil. La psicóloga hace preguntas que duelen, pero dijo que es necesario, que tenemos que hablar sobre lo que pasó para poder superarlo. Y está logrando hablar. A veces solo lloro». Ella soltó una risa sin humor. «Pero al menos ya no tiemblo cuando veo a un hombre en la calle. Eso ya es un progreso enorme», dije. Doña Lourdes apareció con una bandeja llena de galletas y jugo de naranja. «Les traje un antojito». Ella colocó la bandeja en la mesita de centro. «Don Ricardo, usted va a cenar con nosotras. Hoy toca espagueti. Miré el reloj. Ya eran casi las 7. Debería tomar el camino, pero...». «Acepto, sí. Gracias». Su sonrisa fue amplia. «¡Qué bien! A las muchachas les encantará tenerlo en la mesa». Ella salió y nosotros tomamos las galletas. María mordió una y cerró los ojos, saboreando. Galletas de animalitos. Mi mamá nos hacía de estas cuando éramos pequeñas. Abrió los ojos brillando con lágrimas. ¿Sabe qué es lo más loco? Habíamos olvidado cómo era comer sin miedo, sin pensar que sería la última vez, sin creer que nos lo quitarían a la mitad. «Ahora pueden comer a gusto», dije. «Nadie les va a quitar nada». Cenamos todos juntos en una mesa grande en la cocina. Éramos 15 personas en total, incluyendo a doña Lourdes, las otras mujeres del albergue, los niños y yo. El espagueti estaba sencillo,
pero rico, sazonado con cariño. Había ensalada, pan casero y agua de maracuyá. Durante la cena, María y Ana conversaron un poco con las otras mujeres, riendo de chistes internos, compartiendo historias ligeras. Yo me quedé observando, viendo cómo ya se estaban integrando, creando vínculos, construyendo una nueva vida. Cuando terminamos, ayudé a lavar los trastes junto con las muchachas. Ana lavaba, María secaba y yo guardaba en los armarios. Era algo simple, doméstico, pero tenía una paz en aquello, una normalidad que ellas nunca habían tenido. ¿Sabe qué es lo que más nos gusta de aquí?, preguntó Ana mientras enjuagaba un plato. ¿Qué? Que podemos dormir sin miedo. Ella me miró de reojo. Parece tonto, pero nunca dormíamos bien allá, siempre con miedo de que él entrara al cuarto, de que nos despertara en medio de la noche para trabajar, de que... Su voz falló. No necesitas hablar, dije bajito. Lo sé, pero quiero. Ella respiró hondo. Aquí, cuando nos acostamos, sabemos que nadie nos va a lastimar, que vamos a despertar, que vamos a tener comida. Y eso es todo. María apoyó la cabeza en el hombro de su hermana. Estamos aprendiendo a vivir de nuevo. Y lo están haciendo muy bien, dije. Terminamos de lavar los trastes y fuimos a la sala a ver televisión con las otras. Estaban pasando un programa de variedades con música regional mexicana. Una de las mujeres empezó a cantar junto, desafinada, y todo el mundo rió. Era un ambiente ligero, acogedor, un hogar de verdad. Me quedé hasta casi las 10 de la noche. Cuando me despedí, María y Ana me acompañaron hasta el portón. ¿Cuándo regresa?, preguntó María. Dentro de 2 juicios tras las rejas. Y con las pruebas que tenemos, la condena es casi segura. ¿Él va a pagar por todo lo que les hizo a ustedes? Ana empezó a llorar. No de tristeza, de alivio. Un llanto convulsivo, desesperado, como si lo hubiera contenido tanto tiempo que ahora no podía parar. María se levantó de la cama, aún temblorosa, y fue hasta su hermana, abrazándola con fuerza. Se acabó, Ana, se acabó. Carla se acercó, ofreciendo pañuelos de papel, pero las dos solo se quedaron allí, abrazadas, llorando juntas. Yo me quedé parado, con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. La comandante esperó a que se calmaran antes de continuar. Hay una cosa más. Van a necesitar testificar en el juicio. No ahora, sino dentro de unos meses. Sé que es difícil, pero es importante. Su testimonio garantizará que él quede preso por el tiempo que merece. María se limpió el rostro con el dorso de la mano. ¿Tendremos que verlo de nuevo? Sí, pero él estará esposado, con seguridad alrededor. No podrá hacer nada, y ustedes tendrán apoyo psicológico antes, durante y después. Nadie las dejará solas. Yo también estaré allí, dije sin pensarlo. Si quieren, yo voy con ustedes. Las dos me miraron, María con sorpresa, Ana con esperanza. ¿Usted haría eso?, preguntó María. Claro, prometí que ayudaría, y lo haré hasta el final. La comandante sonrió, guardando los papeles de nuevo en la carpeta. Entonces está decidido. Cuando llegue el momento, avisaremos a todos. Se levantó. Por ahora, enfóquense en recuperarse. Tienen toda una vida por delante. Ella se despidió y salió. Carla se quedó un poco más, conversando sobre los próximos pasos, explicando que al día siguiente serían transferidas al albergue. Después ella también se fue, dejándome solo con las dos. Me senté en la silla entre las camas. ¿Cómo se sienten de verdad? María se encogió de hombros. Aliviadas, asustadas, confundidas, todo al mismo tiempo. Es normal, dije. Han pasado por mucho. Llevará tiempo procesar todo. ¿Usted cree que podremos vivir una vida normal?, preguntó Ana, la voz aún débil, pero más firme que antes. ¿Cómo casarnos, trabajar, ser felices? La miré,
e intenté elegir las palabras correctas. Creo que la felicidad no es algo que se encuentra hecho, es algo que se construye un día a la vez. Y sí, lo lograrán. Puede que no sea fácil, puede que haya días malos, pero lo lograrán. ¿Y si no podemos olvidar?, preguntó María. ¿Y si siempre recordamos lo que Él hizo? Entonces aprenderán a vivir con los recuerdos, respondí. No los olvidarán, pero aprenderán que aquello no las define. Ustedes son más que lo que Él hizo. Ustedes son María y Ana, y tienen el derecho de ser felices. Las dos se quedaron en silencio, absorbiendo las palabras. Después, María tomó el libro que estaba leyendo y me lo mostró. Carla me lo dio. Es sobre una mujer que lo perdió todo y reconstruyó su vida desde cero. Abrió en una página marcada. Hay una frase aquí que me gustó. La valentía no es no tener miedo, es tener miedo y continuar a pesar de ello. Sonreí. Es una buena frase. Estamos tratando de ser valientes, dijo ella. Pero es difícil. Lo sé, pero ustedes ya son valientes. Sobrevivieron, y ahora irán mucho más lejos aún. Pasamos una hora más conversando, sobre todo y sobre nada, sobre cómo era su vida antes de que su madre muriera, sobre los sueños que tenían cuando eran niñas. María quería ser maestra, Ana quería ser veterinaria. Todavía pueden, dije. Terminarán la prepa, irán a la universidad, realizarán esos sueños. ¿Usted de verdad lo cree?, preguntó Ana. No lo creo, lo sé. Cuando salí del hospital ya eran casi las 4 de la tarde. El sol aún estaba fuerte, pero el calor había disminuido un poco. Bajé las escaleras en lugar de usar el elevador, necesitando el tiempo para pensar. Abajo, en la recepción, la comandante estaba conversando con un policía. Cuando me vio, me hizo una seña. «Ricardo, ¿puedo hablar contigo un segundo?» Claro. Ella me llevó a un rincón más reservado. Solo quería agradecerle de nuevo. Lo que usted hizo fue más allá de lo que la mayoría de las personas harían. Les dio una oportunidad a estas muchachas. Solo hice lo correcto. Precisamente. Ella me miró fijamente. Poca gente hace lo correcto hoy en día. Así que gracias. Salí de la recepción con aquellas palabras resonando en mi cabeza. Poca gente hace lo correcto. Era verdad. Y quizás yo había pasado toda mi vida siendo una de esas personas que no lo hacían. Siempre con prisa, siempre huyendo, siempre creyendo que no era mi problema. Pero ya no. Subí al camión y encendí el motor. Antes de salir, miré el hospital por el espejo retrovisor. Pensé en María y Ana allí dentro, durmiendo en camas limpias, con comida en el estómago y un futuro por delante. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho algo que realmente importaba. Pisé el acelerador y volví al camino, pero ahora el camino ya no era fuga, era sendero. 4 meses pasaron, 4 meses en que muchas cosas cambiaron. María y Ana volvieron a la escuela y a pesar del miedo inicial, les estaba yendo bien. Ana incluso había hecho una amiga, una muchacha llamada Julia, que se sentaba a su lado en las clases de matemáticas. María había descubierto un talento para el dibujo y pasaba las tardes en el albergue haciendo retratos de las otras residentes. Yo las visitaba siempre que podía, cada 2 o 3 semanas, dependiendo de las rutas que tomaba. Me convertí en una especie de figura constante en sus vidas. El don Ricardo, que traía chocolates, que escuchaba las historias de la escuela, que ayudaba con las tareas cuando no entendían algo. Pero en el fondo, yo sabía que un día difícil se acercaba. El juicio. La llamada llegó un martes lluvioso. Yo estaba en Guadalajara, esperando para cargar un cargamento de muebles, cuando el celular sonó. Era la comandante Fernanda. «Ricardo, buenos días. Tengo una noticia». «Hola, comandante». «Dígame». El juicio fue programado. Dentro de 2 semanas, un viernes a las 9 de la mañana.
¿Todavía se apunta a ir? Sentí el estómago oprimirse. Finalmente había llegado. Claro, estaré allí. Perfecto. Las muchachas lo van a necesitar. Están aterradas con la idea de ver a su padre de nuevo. ¿Cómo están? Nerviosas. María está intentando mantenerse fuerte por su hermana, pero sé que está sufriendo por dentro. Ana no está durmiendo bien. Está teniendo pesadillas de nuevo. Cerré los ojos, sintiendo la impotencia subir. Les llamaré esta noche. Hágalo. Y Ricardo, gracias. De corazón. Colgué y me quedé allí parado, mirando la lluvia caer afuera, martillando en el techo del camión. 2 semanas. 2 semanas para prepararme para ver al monstruo que había destruido a esas muchachas, y para ayudarlas a enfrentar su mayor miedo. La noche antes del juicio, no pude dormir. Me quedé acostado en la cabina del camión, estacionado en una gasolinera vacía, mirando al techo, repasando todo en mi cabeza. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo les iba a dar fuerza cuando yo mismo tenía miedo? Miedo de que él fuera absuelto, miedo de que la justicia fallara, miedo de ver a María y Ana derrumbarse de nuevo. Me levanté antes de que saliera el sol, me di una ducha fría y me puse la única ropa formal que tenía, unos pantalones negros y una camisa blanca algo amarillenta de tanto uso. No era mucho, pero era lo que había. Me pasé la mano por el cabello, intentando domar los mechones canosos rebeldes, y salí. Llegué a Pátzcuaro a las 7 de la mañana. El cielo estaba gris, cargado de nubes oscuras que amenazaban lluvia. Pasé por el albergue a buscar a las muchachas. Doña Lourdes ya las estaba esperando en la sala. María usaba un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido en un chongo. Ana estaba con pantalones negros y blusa blanca, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Las dos estaban pálidas, con ojeras profundas. «Buenos días», dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. «Buenos días, don Ricardo». María respondió, la voz débil. Ana solo asintió con la cabeza, los ojos fijos en el suelo. «Van a estar bien», doña Lourdes dijo, abrazándolas a las dos. «Son fuertes. Y don Ricardo va a estar a su lado todo el tiempo». «Tenemos que irnos ahora», dije. «El juzgado está cerca, se puede ir a pie». Salimos los tres en silencio. La caminata duró unos 15 minutos. Nadie habló. Solo el sonido de nuestros pasos en el asfalto mojado y el viento frío de la mañana. El juzgado de Pátzcuaro era un edificio antiguo, de 2 pisos, con columnas blancas al frente y una bandera de México ondeando en el asta. Tenía una escalinata ancha que llevaba hasta la entrada principal. Algunas personas ya esperaban afuera, abogados, testigos, curiosos. Subimos las escaleras despacio. María se sujetaba firme de mi mano derecha, Ana de la izquierda. Cuando llegamos a la puerta, se detuvieron. «No sé si puedo», Ana susurró, temblando por completo. «Sí puedes», dije, apretándole la mano. «Ya pasaste por lo peor. Esto es solo un paso más, y yo voy a estar a tu lado todo el tiempo». Ella respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y asintió. Entramos. El vestíbulo era grande, con piso de mármol viejo y paredes de madera oscura. Olía a humedad y papel viejo. Había bancas de madera a ambos lados y una recepción al fondo. La comandante Fernanda ya estaba allí, conversando con un hombre de traje gris que debía ser el fiscal. Cuando nos vio, vino hacia nosotros. «Muchachas, Ricardo, buenos días». Saludó a cada uno con un apretón de manos. «¿Están listas?» «No», María dijo honesta. «Pero vinimos de todos modos». La comandante sonrió con tristeza. «Eso ya es valentía. ¿Entramos?» La sesión empieza en 15 minutos. Seguimos por un pasillo hasta una puerta doble de madera. Un guardia revisó nuestros documentos y nos dejó pasar. Entramos en la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que imaginaba. Tenía filas de bancas de madera a cada lado, como una iglesia pequeña. Al frente un estrado elevado donde estaban la mesa del juez,
la mesa del fiscal y la mesa de la defensa. A los lados, 2 cabinas de cristal, una para testigos y otra para el acusado. Y allí, dentro de la cabina de la derecha, estaba él, el padre de ellas. María jadeó cuando lo vio. Ana se agarró de mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Sentí el odio subir caliente por la garganta. Él estaba diferente, más flaco, la barba descuidada, el cabello desgreñado. Usaba un uniforme naranja de preso y esposas en las muñecas, pero los ojos eran los mismos, fríos, vacíos, llenos de rabia. Cuando vio a sus hijas, sonrió. Una sonrisa torcida, cruel. Calma, le susurré a las 2. Él no puede hacer nada. Está preso. Nos sentamos en las bancas de adelante junto con la comandante y Carla, que había venido a apoyar a las muchachas. El fiscal, un hombre de unos 50 años con bigote canoso, se presentó y explicó cómo funcionaría el juicio. Primero, escucharemos a los testigos de la acusación, luego a los de la defensa. Finalmente, las víctimas darán su testimonio. El juez analizará todo y dará la sentencia. Las muchachas asentían, pero yo veía que no estaban realmente prestando atención. Sus ojos estaban fijos en su padre, como si fuera un fantasma que había vuelto para acecharlas. La sesión comenzó. El juez, un hombre serio con gafas, golpeó el mazo y pidió orden. El fiscal comenzó presentando las pruebas, el video que yo había grabado, las fotos de las heridas de las muchachas, el informe médico, la declaración de los policías que hicieron la detención. Cada prueba era como un golpe en el estómago. Ver aquellas imágenes de nuevo en pantalla grande, con todo el mundo mirando, era horrible. Oí a María sollozar a mi lado. Pasé el brazo por sus hombros y ella escondió el rostro en mi pecho. La defensa intentó argumentar que las muchachas estaban mintiendo, que todo había sido exagerado, que su padre era un hombre trabajador que solo quería enseñar a sus hijas a ser responsables. El abogado defensor, un hombre bajo con traje barato, hablaba con una convicción que me daba náuseas. Mi cliente es un padre de familia, señor juez, un hombre sencillo, del campo, que solo seguía las costumbres de la región. Él nunca tuvo la intención de lastimar a sus hijas. Sentí ganas de levantarme y gritar, pero me contuve. Después fue mi turno de testificar. Subí a la cabina de testigos, puse la mano en la Biblia y juré decir la verdad. El fiscal hizo las preguntas. ¿Cómo había encontrado a las muchachas? ¿Qué había visto? ¿Cómo había reaccionado su padre? Conté todo con detalles, sin esconder nada. Cuando mencioné el látigo, el juez frunció el ceño. Cuando hablé de las cuerdas atadas a sus cinturas, algunas personas en la platea murmuraron indignadas. El abogado defensor intentó desacreditarme. ¿Usted no cree que pudo haber interpretado mal la situación? Al fin y al cabo, usted no conocía a la familia, no conocía su dinámica. Yo sé lo que vi, respondí firme, y lo que vi fueron 2 muchachas siendo tratadas como animales. No hay interpretación errónea en eso. Él intentó algunas preguntas más, pero el juez lo interrumpió. Suficiente. Siguiente testigo. Bajé y volví a mi lugar. María apretó mi mano susurrando, «Gracias». Finalmente llegó la hora de que ellas testificaran. María fue primero. Subió a la cabina temblorosa, las piernas flaqueando. Se sentó en la silla y miró al juez, evitando mirar a su padre. El fiscal fue amable, haciendo preguntas sencillas al principio. «María, ¿puede contarnos cómo era su rutina antes del día del rescate?» Ella respiró hondo y empezó a hablar. La voz salía baja, temblorosa, pero firme. Contó sobre los años de sufrimiento, sobre la muerte de su madre, sobre las palizas, sobre los insultos. Contó sobre el día que intentó huir y fue arrastrada de vuelta. Contó sobre las noches sin comer, sobre los días jalando peso en el rancho hasta que los músculos le gritaban de dolor.
La sala se quedó en silencio absoluto. Algunas personas lloraban. El juez anotaba todo, la expresión cada vez más seria. Cuando el abogado defensor intentó hacer preguntas, insinuando que María estaba exagerando, ella lo encaró directamente a los ojos. «Tengo las marcas en el cuerpo para probarlo», dijo levantando sus manos vendadas. «Esto no es exageración, es la verdad». Él no insistió. María bajó y fue el turno de Ana. Ella subió aún más temblorosa que su hermana. Se sentó, miró al juez y entonces, sin querer, miró a su padre. Él sonrió de nuevo y susurró algo que solo ella pudo oír. Ana se congeló, los ojos se desorbitaron, empezó a hiperventilar, las manos agarrando los brazos de la silla. «¿Ana?», llamó el juez preocupado. Ella no respondió, solo miraba a su padre, en pánico total. Me levanté de un salto y fui hasta la cabina, ignorando las protestas del guardia. «Ana, mírame», dije firme, sujetándole el rostro y girándolo hacia mí. «Mírame, él no puede hacerte daño. Está preso, estás a salvo». Ella parpadeó, las lágrimas rodando, y finalmente se enfocó en mí. «No puedo», susurró. «Sí puedes. Eres fuerte, ya pasaste por cosas peores, estos son solo palabras, y las palabras ya no pueden lastimarte». Ella respiró hondo, temblorosa, y asintió. Volví a mi lugar, pero mantuve la mirada en ella todo el tiempo. Ana dio su testimonio. Fue más corto que el de María, más entrecortado, pero no menos impactante. Cuando terminó, bajó corriendo y se arrojó a los brazos de su hermana, llorando convulsivamente. El juez dio un receso de 15 minutos. Salimos a tomar agua, a respirar aire fresco. Las muchachas estaban exhaustas, vacías, pero había algo diferente en sus ojos. Alivio, como si un peso enorme hubiera sido quitado. «Estuvieron increíbles», dije. «Muy valientes». «Solo dijimos la verdad», María dijo. Volvimos a la sala. El juez analizó las pruebas, escuchó los argumentos finales y finalmente dio la sentencia. Considerando la gravedad de los crímenes, la crueldad empleada y el sufrimiento prolongado de las víctimas, condeno al acusado a 18 años de reclusión en régimen cerrado por trabajo análogo a la esclavitud, tortura, privación ilegal de la libertad y maltrato, sin derecho a recursos en libertad. La sala estalló en murmullos. El padre de ellas gritó algo, pero fue contenido por los guardias. María y Ana se abrazaron, llorando, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Yo cerré los ojos y agradecí en silencio. Finalmente, se había hecho justicia. Un año después, estacioné el camión frente al albergue Flor de Loto y apagué el motor. Era un sábado por la mañana. El sol brillaba en el cielo azul, sin ninguna nube, y el jardín del frente estaba aún más florido que la última vez que había venido. Rosas rojas, girasoles enormes y margaritas blancas se balanceaban con el viento suave. Bajé de la cabina con una sonrisa en el rostro. Llevaba una bolsa de plástico en la mano, chocolates, como siempre, y esta vez un libro de cuentos que encontré en una librería en Guadalajara. María me había dicho que estaba leyendo más, así que pensé que le gustaría. Toqué el timbre y doña Lourdes vino a atender, como siempre, pero esta vez, cuando me vio, tenía un brillo especial en los ojos. «Don Ricardo, qué bueno que llegó». Abrió el portón y me abrazó fuerte. «Las muchachas lo están esperando allá dentro y tienen una sorpresa». «¿Sorpresa?», levanté una ceja. «¿Qué tipo de sorpresa?». «Ya verá». Ella soltó una risita misteriosa y me condujo adentro. La casa estaba más concurrida de lo normal. Había globos de colores colgados en la sala, una mesa con pastel, bocadillos y refrescos. Algunas de las otras residentes del albergue estaban arreglando las cosas, sonriendo y conversando animadas. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, confundido. «Es una fiesta de despedida», doña Lourdes dijo, y mi corazón se encogió.
Las muchachas se están mudando. ¿Se están mudando? ¿A dónde? Antes de que ella pudiera responder, oí pasos apresurados viniendo del pasillo. Don Ricardo. María apareció corriendo, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, vistiendo una blusa amarilla que yo nunca había visto. Estaba diferente, más robusta, más saludable, la piel bronceada por el sol. Pero lo que más me llamó la atención fue la sonrisa. Una sonrisa amplia, genuina, que iluminaba todo su rostro. Ana venía justo detrás, más despacio, pero igualmente transformada. Se había cortado el cabello a la altura de los hombros y usaba un vestido floreado. Sus ojos ya no tenían aquella sombra de miedo. Tenían vida. Están diferentes, dije emocionado. Están bonitas. Estamos bien, María dijo abrazándome fuerte. Estamos tan bien, don Ricardo. Ana me abrazó también, y los tres nos quedamos allí, en aquel abrazo apretado hasta que doña Lourdes nos pidió que nos sentáramos. Ahora explíquenme esta historia de la mudanza, dije, sentándome en el sillón. ¿A dónde van? María y Ana se miraron, los ojos brillando de expectativa. Conseguimos un departamento, María dijo, apenas pudiendo contener la emoción. Pequeño, sencillo, pero es nuestro. ¿Cómo así? Conseguimos un empleo, Ana explicó. Las dos. En una fonda aquí en el centro. La dueña de la fonda es amiga de doña Lourdes y necesitaba ayuda. Empezamos hace 3 meses, como ayudantes de cocina y meseras, y le gustó tanto nuestro trabajo que nos aumentó el salario y nos dijo que podíamos quedarnos fijas. Y con el dinero que juntamos, María continuó, conseguimos rentar un departamento. Es chiquito, solo un cuarto, una cocina y un baño. Pero es nuestro. Tendremos un lugar nuestro por primera vez. Sentí los ojos arder. Parpadeé rápido para contener las lágrimas. Muchachas, esto es maravilloso. ¿Cuándo se mudan? Mañana, Ana dijo. Y queríamos que usted fuera a conocerlo. Después de que arreglemos todo, claro. Claro que iré. Me aclaré la garganta, intentando controlar la emoción. No me lo perdería por nada. Doña Lourdes sirvió el pastel. Un pastel sencillo de chocolate, pero hecho con cariño. Cantamos Las Mañanitas, aunque no era el cumpleaños de nadie. Era una celebración de vida, de un nuevo comienzo, de victoria. Durante la fiesta, María me jaló a un rincón más apartado. Don Ricardo, necesito contarle una cosa. Dígame. Ella respiró hondo, reuniendo valor. Nos inscribimos al examen de la UNAM. El año que viene, si Dios quiere, vamos a intentar la universidad. Mi corazón se disparó. ¿En serio? ¿En serio? Ana quiere estudiar veterinaria. Yo quiero estudiar pedagogía. Sabemos que será difícil, que tendremos que trabajar de día y estudiar de noche, pero queremos intentarlo. Lo van a lograr, dije sujetándole los hombros. Ya pasaron por lo más difícil. Lo demás es solo persistencia. Ella sonrió, limpiándose una lágrima que rodaba. Nada de esto habría pasado si usted no se hubiera detenido ese día. Si usted hubiera seguido de largo como tanta gente sigue, pero no seguí, dije. Y ustedes hicieron el resto. Yo solo di el primer empujón. Todo lo que vino después fue valentía de ustedes. Nunca lo olvidaremos, ella susurró. Nunca. Me quedé en la fiesta hasta el final de la tarde. Ayudé a arreglar las cosas, conversé con las otras residentes, escuché historias de superación que me conmovieron aún más. Cada mujer allí tenía una batalla, cada una había sobrevivido a un infierno. Pero todas estaban luchando, día tras día, para construir algo mejor. Cuando me fui, el sol ya se estaba poniendo. María y Ana me acompañaron hasta el portón. Mañana, tan pronto se instalen, avísenme, dije. Les llevaré algunas cosas para su casa nueva. Usted no necesita, María dijo. Lo sé, pero quiero. Al día siguiente,
Regresé con algunas cosas que había comprado. Un juego de ollas, toallas de baño, un pequeño cuadro con un paisaje del campo. Cosas sencillas pero útiles. El departamento quedaba en un edificio viejo de 3 pisos, sin elevador, en una calle tranquila cerca del centro. Subí las escaleras cargando las bolsas y llamé a la puerta del departamento 201. Ana abrió, sonriendo. «Don Ricardo, pase, pase». Entré y miré alrededor. El departamento era realmente pequeño. Una sala minúscula con un sillón donado, una televisión vieja encima de un cajón, una cocineta con estufa de 2 quemadores y refrigerador pequeño. Pero tenía algo especial allí. Tenía vida, tenía esperanza. María estaba colgando una cortina floreada en la ventana de la sala. «¿Qué le parece?», preguntó animada. «Me parece perfecto», respondí honestamente. «Es pequeño, pero es suyo, y eso hace toda la diferencia». Ayudé a arreglar las cosas que había traído. Organizamos las ollas en el armario, colgamos el cuadro en la pared de la sala, doblamos las toallas en el baño. Parecía tan poco, pero significaba tanto. Cuando terminamos, nos sentamos los 3 en el sillón apretado, mirando por la ventana que daba a la calle. Abajo, niños jugaban en la acera. Un señor barría el frente de su casa. Un perro dormía a la sombra de un árbol. «¿Sabe qué es lo más loco?», Ana dijo, rompiendo el silencio. «Tenemos miedo de despertar y descubrir que todo esto es un sueño, que aún estamos allí, jalando aquel tractor, escuchando sus gritos». «No es un sueño», dije, «es real y ustedes merecen cada segundo de esto». «A veces aún tenemos pesadillas», María admitió. «Pero ahora, cuando nos despertamos, sabemos que estamos a salvo. Y eso hace toda la diferencia». Me quedé con ellas hasta que anocheció. Cenamos juntos, un espagueti sencillo que Ana hizo con salsa de tomate y queso rallado. No era gourmet, pero estaba hecho con alegría, y eso lo hacía todo más rico. Cuando me fui, ellas me acompañaron hasta la puerta del edificio. «No sabemos cómo agradecerle por todo», María dijo. «No necesitan agradecer», respondí. «Solo sean felices. Vivan la vida que ustedes merecen. Y si algún día me necesitan, solo tienen que llamar. Siempre lo vamos a necesitar», Ana dijo. «No para resolver problemas, solo para saber que usted está allí». Abracé a las 2 una vez más y bajé la calle hasta el camión. Cuando subí a la cabina y miré por el espejo retrovisor, vi a las 2 saludando desde la acera, iluminadas por el poste de luz. Encendí el motor y seguí adelante. 6 meses después. Yo estaba regresando de un viaje largo, cansado, con el cuerpo adolorido, cuando recibí un mensaje de María. Era una foto. Abrí y sentí el pecho oprimirse de emoción. En la foto, María y Ana estaban frente a una escuela, sosteniendo certificados de conclusión de la preparatoria. Las 2 sonreían, orgullosas, vistiendo ropa sencilla pero bonita. La leyenda decía: «Lo logramos, gracias por creer en nosotras». Paré el camión en el acotamiento no porque lo necesitara, sino porque no podía ver el camino a través de las lágrimas. Lo habían logrado. Contra toda probabilidad, contra todo el sufrimiento, lo habían logrado. Respondí el mensaje con las manos temblorosas. «Felicidades, muchachas. Son mi orgullo. Su madre desde arriba debe estar sonriendo». La respuesta llegó rápida. «La sentimos cerca, y lo sentimos a usted también. Usted es familia para nosotras ahora». Guardé el celular en el bolsillo y me quedé allí, parado, mirando el camino vacío al frente. Pensé en todo lo que había sucedido desde aquel día, desde el momento en que detuve el camión y decidí no seguir de largo. No había salvado solo 2 vidas, había salvado la mía también, porque antes de aquel día yo era solo un hombre vacío, rodando sin rumbo, huyendo del dolor, escondiendo el peso de la culpa. Pero cuando vi a María y Ana jalando aquel tractor, algo dentro de mí despertó. Algo que yo creía haber perdido junto con mi madre. Humanidad, empatía,
propósito. Encendí el motor de nuevo y volví al camino. El sol estaba saliendo en el horizonte pintando el cielo de naranja y rosa. El desierto se extendía a ambos lados, dorado e infinito. Y por primera vez en mucho tiempo, el camino no parecía solitario, porque yo sabía que, en algún lugar, dos muchachas que habían sido tratadas como animales estaban ahora soñando con el futuro, y yo había sido parte de ello. No con dinero, no con poder, sino con un gesto sencillo: detenerse, mirar, actuar. 2 años después, recibí una invitación por correo, un sobre blanco con mi nombre escrito a mano con letra esmerada. Abrí y leí: Señor Ricardo, es con gran alegría que lo invitamos a nuestra graduación. Después de mucho esfuerzo, logramos entrar a la universidad. Ana está cursando Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México y yo estoy cursando Pedagogía en la Universidad Autónoma del Estado. Estamos en el primer año, pero ya estamos tan felices que quisimos compartir esto con usted. La ceremonia de bienvenida a los nuevos estudiantes será el día 15 de marzo, a las 10 horas, en el campus de la UNAM. Sería un honor inmenso contar con su presencia. Usted cambió nuestras vidas y queremos que sepa que nunca lo olvidaremos. Con cariño y gratitud eterna, María y Ana. Sostuve la invitación con las manos temblorosas. Miré el calendario. 15 de marzo. Dentro de 2 semanas. Estaría allí. Aunque tuviera que cruzar todo el país. El día 15 de marzo, me desperté temprano, me arreglé con esmero, incluso compré ropa nueva para la ocasión, y conduje hasta Guadalajara. Llegué al campus de la universidad a las 9:30. El lugar era enorme, lleno de edificios modernos, árboles altos y jóvenes, caminando de aquí para allá con mochilas y libros. Encontré a María y Ana frente al auditorio donde sería la ceremonia. Estaban diferentes de nuevo, más maduras, más seguras de sí mismas. María usaba un vestido blanco sencillo y tenía el cabello recogido en un chongo elegante. Ana usaba pantalones de mezclilla y blusa azul, el cabello cortado corto, moderno. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. «¡Don Ricardo!». Abracé a las dos con fuerza, sintiendo el corazón desbordarse. «Mírenlas», dije, apartándome para verlas mejor. «Universitarias». «¿Quién lo diría, eh?». «Apenas lo creemos también», María dijo riendo. «A veces nos despertamos y creemos que estamos soñando». «Es real», dije. «Todo esto es muy real y ustedes merecen cada segundo». Entramos juntos en el auditorio. La ceremonia fue bonita, emocionante. El rector dio un discurso sobre nuevos comienzos, sobre el poder de la educación, sobre cómo cada alumno allí tenía una historia y un sueño. Cuando pidió que cada alumno se levantara y se presentara, María y Ana se levantaron juntas. Mi nombre es María, tengo 22 años y voy a cursar pedagogía porque quiero enseñar a los niños a soñar en grande, incluso cuando el mundo diga que no pueden. Mi nombre es Ana, tengo 22 años y voy a cursar veterinaria porque quiero cuidar a los animales que no tienen voz, así como alguien cuidó de mí cuando yo no la tenía. La audiencia aplaudió, pero para mí aquel aplauso sonó como un trueno, porque yo sabía de dónde venían. Yo sabía lo que habían enfrentado, y verlas allí, de pie, dueñas de su propio destino, era la mayor recompensa que yo podría tener. Después de la ceremonia, almorzamos juntos en un restaurante sencillo cerca del campus. Conversamos sobre todo, sobre las clases, sobre los profesores, sobre los nuevos amigos que habían hecho, sobre los planes para el futuro. Queremos abrir una ONG algún día, María dijo, para ayudar a mujeres en situación parecida a la nuestra, para mostrar que es posible empezar de nuevo. Y lo van a lograr, dije. Estoy seguro. Cuando terminamos, caminamos juntos hasta el estacionamiento. Antes de que yo subiera al camión, Ana me entregó un paquete. ¿Qué es esto? Ábralo. Abrí y encontré un cuadro.
Era un dibujo hecho por María. Un camión parado en medio de un camino de terracería con dos muchachas a un lado, libres, sonriendo. Abajo, escrito con letra bonita: gracias por detenerse, gracias por ver, gracias por creer. No pude contener las lágrimas esta vez. Las dejé rodar, sin vergüenza. Voy a colgar esto en la cabina del camión, dije con la voz embargada, para nunca olvidarlo. Nosotros tampoco lo olvidaremos nunca. Ana dijo: usted es nuestro héroe, don Ricardo. No soy un héroe, dije. Soy solo un trailero que hizo lo que cualquiera debería hacer. Pero no todo el mundo lo hace, María dijo. Y por eso usted es especial. Abracé a las dos una vez más, sintiendo el peso de los años, de las elecciones, de los caminos recorridos. Cuídense una a la otra, dije, y sean felices. Merecen todo lo bueno que este mundo puede ofrecer. Lo haremos, dijeron juntas. Subí al camión, saludé por la ventana y salí despacio del estacionamiento. Por el espejo retrovisor vi a las dos allí, tomadas de la mano, saludando hasta que desaparecí en la curva. Y mientras yo regresaba al camino, con el cuadro en el asiento a mi lado y el corazón lleno de gratitud, entendí algo. La vida no está hecha de grandes gestos heroicos. Está hecha de pequeñas elecciones, de momentos en que decidimos detenernos o seguir adelante, de instantes en que elegimos ver o fingir que no vemos. Aquel día, hace años, yo elegí detenerme, y esa elección cambió 3 vidas. La de María, la de Ana y la mía. Porque al final no se nos mide por lo que acumulamos, sino por lo que hacemos por los demás cuando nadie está mirando. Pisé el acelerador, el motor ronroneó y el camión siguió por el camino vacío, rumbo al horizonte. Y por primera vez, el camino ya no era un lugar de fuga, era un lugar de propósito, de esperanza, de vida.